Hola a todos, continuamos aquí con el desarrollo de la unidad dedicada al liberalismo y al nacionalismo. Y en este vídeo vamos a tratar sobre los nacionalismos. Bien, pues el nacionalismo nace a comienzos del siglo XIX y es un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad o nación, es decir, un grupo de personas que comparten un pasado, una lengua, una cultura comunes, y también va unido a la idea de libertad. Los movimientos nacionalistas los vamos a poder dividir en dos tendencias. Por un lado, pues vamos a tener unos nacionalismos integradores que van a ser cuando se producen cuando tenemos territorios con elementos comunes pero que se encuentran separados. Estos grupos estos territorios van a aspirar a convertirse en una nación y como ejemplo vamos a tener Italia y Alemania. Por otro lado tenemos nacionalismos desintegradores, es decir, que están basados en la idea de liberarse de una nación que los someta. Estos pueblos lo que buscan también es construir una nación y separarse del territorio en el que se encuentran en aquel momento. Ahí vamos a tener ejemplos de Polonia, de Serbia o de Irlanda, que quiere separarse del Reino Unido. Bien, y vamos a hablar ahora aquí de las revoluciones del 48, porque como tiene cierto matiz de nacionalismo, pues por eso no hablamos en el vídeo anterior. Bien, pues estas revoluciones forman parte de la tercera oleada, también se le conoce como la primavera de los pueblos, y aquí tenemos en este mapa los lugares donde se producen estos estallidos revolucionarios. Las principales características de estas revoluciones va a ser mucho mayor respaldo popular que las dos anteriores, aparecen, como ya hemos comentado, las ideas nacionalistas, y también va a ser unas revoluciones más radicales. ¿Más radicales por qué? Porque van a llevar incluidas ideas democráticas, ideas de sufragio universal. Se va a luchar también por repúblicas, van a llevar incluidas reivindicaciones republicanas. Y también va a aparecer los aspectos sociales, se va a buscar mejores aspectos sociales. Eso va a tener importancia y va a estar relacionado con el mundo obrero, que ya aquí tiene cierta importancia y sus reivindicaciones van a formar parte de las reivindicaciones de estas revoluciones. La mayoría de las revoluciones también fracasarán, como ya hemos visto en las oleadas anteriores, pero sí se van a producir algunos cambios y ya podemos hablar del fin de la restauración. Ya no se va a volver hacia atrás. Todos estos pequeños cambios, aunque no van a ser grandes éxitos, pero sí irán llevando a una serie de avances que irán dejando atrás todo lo que se consigue en el Congreso de Viena. ¿Dónde se van a producir los lugares más destacados donde vamos a tener estas revoluciones? Pues uno de ellos va a ser Francia, donde se consigue que abdique el rey y vamos a tener una república, la denominada Segunda República, donde se conseguirá el sufragio universal, masculino. Bien, este levantamiento va a conseguir esto, pero al poco tiempo se va a dar un golpe de estado y vamos a volver a lo que se denomina el segundo imperio. Pero bueno, el sufragio universal sí se va a mantener. También los estados alemanes e italianos, donde también estos levantamientos van a fracasar, pero van a suponer un comienzo para la idea de unificación de ambos territorios que veremos a continuación. Bien, empezaremos por la unificación de Italia. La situación de partida, la Italia actual que conocemos, en aquella época está dividida en distintos estados, como podemos ver aquí. Algunos eran estados independientes, como el caso de Piamonte-Cerdeña, que sería está aquí en azul. Los estados pontificios, esta zona de aquí, y luego otros estados controlados por Austria o por los Borbones. Toda la zona de Nápoles, Sicilia estarían en manos de los Borbones y la zona del norte controlada por Austria. Bien, pues los protagonistas de este movimiento de unificación van a ser, por un lado, Víctor Manuel II, rey de Piamonte-Cerdeña, Cavour, ministro de Víctor Manuel, también de ese reino, lógicamente, y Garibaldi, que era un líder revolucionario republicano. Bien, ¿cómo son los acontecimientos que llevan hasta la unificación? Pues aquí tenemos el mapa y vamos a ver, la leyenda nos indica cómo es el proceso. Pues en primer lugar, el reino de Piamonte-Cerdeña, con la ayuda de Francia, va a expulsar a los austríacos de la zona norte de Lombardía y a continuación los estados del centro se unirán a Piamonte, es decir, las zonas centro, amplias zonas del centro, se unirán a este avance del reino de Piamonte y Francia se le va a ganar la zona de Niza y Saboya, por los servicios prestados, por la ayuda prestada. Bien, por otro lado, la zona sur, la zona controlada por los Borbones, va a pasar a ser controlada por Garibaldi y sus tropas, los camisas rojas,
que desembarcarán e irán ascendiendo, subiendo hacia arriba por la península. Llegará un momento en que Garibaldi, a pesar de ser republicano, pondrá todo ese territorio conquistado en manos de Víctor Manuel II, y en 1861 Víctor Manuel será coronado como rey de Italia, aunque todavía no con todo el territorio controlado. Como ya veremos más adelante, en 1866 Venecia formará parte de Italia relacionado con los movimientos de unificación también alemana. Pues Austria perderá Venecia, la zona de Venecia, el Véneto, y en 1871 los estados pontificios ya serán controlados y también se unirán a Italia, y la capital pasará a Roma. Bien, veamos qué es lo que ocurre con Alemania. Pues en 1815, ya lo sabemos, el Congreso de Viena crea la Confederación Germánica, que sustituye a la Confederación del Rin, que había sido creada por Napoleón. Bien, esta confederación está formada por 39 estados, aquí vemos un gran número de estados, en el que vamos a incluir parte del Imperio Austriaco, va a estar ahí, que va a ser el que presida y controle esta confederación, y también parte del Reino de Prusia, estará incluido en esta confederación. En 1834 se establece una unión aduanera, el Zollverein, que incluirá a bastantes de estos estados en la zona norte, y será el antecedente de la unión política. Es una unión aduanera, es una unión económica. Los protagonistas de la unificación alemana pues va a ser por un lado Austria y por otro lado Prusia, que va a estar liderada por el canciller Otto von Bismarck, que está aquí. Bien, ¿cuáles? Vamos a ver, decimos, liderarán la unificación, vamos a ver los acontecimientos cuáles fueron. Bien, pues en primer lugar, Austria y Prusia, bueno, hay una lucha primero contra los estados, para controlar los estados de aquí del norte, en los que tenía influencia Dinamarca, y se apropian de ellos Austria y Prusia. Pero bueno, en 1866 Austria y Prusia se enfrentan y Austria es derrotada. Y por eso está relacionado con eso la pérdida del Véneto, como hemos dicho antes. Prusia crea entonces la Confederación de Alemania del Norte, en la que aquí se ve sería el Reino de Prusia y los países que están los estados, que están en amarillo. Pero para fomentar la unión a esta confederación de los estados del sur, para unir estas zonas de aquí que quieran unirse a la confederación de Alemania del Norte, que había estado esta zona bajo influencia austríaca, pues Bismarck se inventa o promueve una guerra contra un enemigo común, un enemigo exterior, para fomentar el sentimiento nacional. Y entonces lo que se hace es que se declara la guerra contra Francia. Esa guerra es ganada por Prusia, derrota a Francia en la batalla de Sedan en 1870, y obtiene también Alsacia y Lorena por esta guerra. Así entonces, Guillermo I, rey de Prusia, es nombrado emperador de Alemania, Kaiser, título de Kaiser, en 1871, y la capital será Berlín, la capital de estos nuevos estados. Bien, pues hasta aquí este vídeo dedicado, como hemos dicho, a los nacionalismos. Espero que os haya parecido útil y gracias por verlo.